Bueno, estábamos en los signos vitales. En la clase anterior habíamos visto eh, la temperatura y el pulso. Y en esta clase vamos a ver la respiración y vamos a ver la presión arterial y vamos a ver la oximetría de pulso. Comenzamos por la respiración. Respiratory rates or respirations. Respiratory rates, respiration. Aquí vamos a volver después, que tiene cosas interesantes, que como siempre, vamos a volver después. La respiración consta de dos partes. Consta, como ya sabemos, como ya estudiamos en sistema respiratorio en anatomía, consta de dos momentos: la inspiración o la inhalación. Inspiration o inhalation, o inspiración y expiración. La inspiración es cuando el aire entra en los pulmones y la expiración o exhalation es cuando el aire sale de los pulmones. Aquí lo tienen. La inspiración o inhalación es activa y la expiración o exhalation es pasiva. La frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona respira por minuto. ¿Quién controla la frecuencia, la respiración? ¿Quién controla la frecuencia respiratoria y todo lo inherente a la respiración? ¿Se acuerdan que habíamos estudiado, cuando estudiamos el tallo encefálico, stem brain, habíamos visto que dentro de la médula oblongata, o sea, el bulbo raquídeo, en él se encontraba el centro de la respiración. Entonces, el centro primario del control respiratorio está en el tallo encefálico y su función principal es enviar las señales a los músculos de la respiración para provocar la misma. Acuérdense que la temperatura es aquí en el hipotálamo y la respiración es en la médula oblongata o bulbo raquídeo del tallo encefálico. Los valores normales de respiración al nacer tenemos respiraciones altas de 30 a 60, después en la edad escolar bajan de 18 a 30, adolescentes de 2 a 20, igual que los adultos y igual que los adultos mayores. ¿Qué factores modifican la respiración? La edad. Con la edad disminuye la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria de un niño es mucho mayor que la del adulto. ¿Qué otro factor? La actividad física. La actividad física aumenta la frecuencia respiratoria temporalmente. Todos hemos tenido aumento de la frecuencia respiratoria cuando corremos, cuando hemos hecho algún ejercicio. Los estados emocionales afectan la frecuencia respiratoria. La fiebre aumenta la frecuencia respiratoria. Los medicamentos, algunos aumentan la frecuencia respiratoria, otros la disminuyen. ¿Cómo es el procedimiento para la toma de la frecuencia respiratoria? Colocamos el antebrazo del paciente sobre su tórax. Sostenemos con los dedos la muñeca del paciente como si estuviéramos contando el pulso. Y lo que hacemos es contar las respiraciones por minuto, iniciando la cuenta cuando se eleve el tórax. Se observa, además de la frecuencia, la amplitud, el ritmo y la profundidad de las respiraciones. Así también que debemos observar al estudiar el aparato respiratorio, debemos observar la coloración de la piel, las uñas o cualquier dolor en el pecho que tenga el paciente o sonido que presente el paciente al respirar. Anotamos el resultado. No se le debe decir al paciente que estamos tomando la frecuencia respiratoria para evitar que
altere inconscientemente la respiración. Avisar de inmediato al médico de cualquier anormalidad y no medir la frecuencia respiratoria si el paciente ha realizado algún esfuerzo físico o tiene algún estado emocional fuerte. No va a servir, el valor no va a ser cierto. En las características de la respiración vamos a ver la frecuencia, el ritmo y la profundidad. Y algunos de los sonidos que deben identificar estos nombres son los rails, los roncos, los estridores, los estertores, la sibilancia, los roces. En el procedimiento para evaluar la frecuencia respiratoria, debemos observar, como ya dijimos, el ritmo respiratorio, la profundidad de las respiraciones, y para esto debemos tener en cuenta el movimiento del pecho. El ritmo respiratorio suele ser constante y regular, pero un ritmo con pausas anormalmente largas entre las respiraciones o el cese de las respiraciones, o sea, parar y después respiraciones rápidas, es anormal. O sea, ¿qué patrones respiratorios tenemos que tener en cuenta? Bueno, una eumnea, nea es respiración. Nea, empezando con P, nea es respiración. Etimología médica, nea es respiración y eu es normal. Por lo tanto, eumnea es una respiración normal, con patrones normales respiratorios. Taqui, terminología médica, es rápido y nea es respiración. Luego, taquipnea va a ser una respiración incrementada en su frecuencia. Brady es lento, nea es respiración. Luego, bradipnea es una respiración por debajo de lo normal. Y A es lo contrario de lo que viene después, sin respiración, no respiración. Apnea es ausencia de respiración. Las personas que se sumergen en el agua sin tanque hacen una apnea de inmersión. La chain stop es un tipo de respiración patológica, premorte, igual que la biot, igual que la Kussmaul, la anestésica son respiraciones patológicas. Y bueno, eso es cuando uno estudia medicina. Vamos a ver entonces la terminología, lo que ya les expliqué, he ido explicando poco a poco. Eumnea es una respiración normal. Disnea, dis es dificultoso. Inea es respirar. Luego disnea es dificultad para respirar. Apnea es dejar de respirar. No se confundan en esto. Apnea es dejar de respirar, pero disnea es respirar con dificultad, falta de aire. Disnea es falta de aire, dificultad para respirar. También puede ser short of breath. También se le llama en inglés short of breath, corto para respirar. Respiración corta. Bueno, eunea es respiración normal, fisiológica. Disnea, dificultad para respirar. Apnea no es respiración, se paraliza la respiración. Cianosis es otra término médico que se tiene que saber en respiratorio, es el color azul de la piel y la membrana mucosa. E hipoxia es la reducción en el suministro de oxígeno a los tejidos. Hipoxia es falta de oxígeno en los tejidos y cuando hay hipoxia se produce entonces cianosis. Brady es rápido, perdón, Brady es lento. Bradipnea, disminución de la frecuencia respiratoria, menos de 10 respiraciones por minuto. Y taque es rápido, aumento de la respiración, más de 20 respiraciones por minuto. Y ortopnea, palabra clave cuando estemos dando electro. Ortopnea es la respiración más fácil de pie o sentado. O sea, es la persona que no soporta el decúbito para respirar. No puede respirar acostado. Ortopnea es una persona que no puede respirar acostado. Tiene que estar sentado o parado para poder respirar. Aquí, por ejemplo, vemos cianosis distal en las manos, en los pies, en los labios, en los dedos, en los lóbulos de oreja, en las uñas de los dedos.
y en los labios. Y ortornea, lo pueden ver con calma después aquí en inglés, es lo que le acabo de explicar. La persona que no puede respirar si no estás en posición vertical o semivertical. Ahora entonces el signo vital, presión arterial. La presión arterial es la fuerza de la presión ejercida por la sangre circulante sobre las paredes de las arterias, no de las venas, de las arterias. Constituye uno de los principales signos vitales. La presión arterial es comúnmente medida por medio del esfigmomanómetro. Ya saben que esfigmo era pulso. Bueno, y manómetro es un aparato que mide el pulso. Los valores de la presión sanguínea se expresan en milímetros de mercurio, mmHg. A pesar de que ya muchos dispositivos de presión modernos ya no usan el mercurio, se le sigue siendo la unidad de medición milímetros de mercurio, porque fue el primero que surgió. Y esto que ve aquí es el significado de la presión arterial, la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. La medida de esta fuerza se llama tensión arterial. La tensión arterial se expresa mediante dos números, el mayor y el menor. El número mayor va a ser la presión sistólica y el número menor va a ser la presión diastólica. O sea, que la presión sistólica es el valor máximo de la presión arterial cuando el corazón se contrae. Y la presión diastólica es el valor mínimo de la presión arterial cuando el corazón se relaja. Máxima o sistólica y mínima o diastólica. Aquí vemos un ejemplo, 120,80, 120 es la presión sistólica y 80 es la diastólica. La presión sistólica es la presión del ventrículo izquierdo cuando se está contrayendo. Se dice también que es el top o first number. Y la presión diastólica es la presión que ejerce el corazón cuando está en reposo. También se dice que es la bottom or second number, o sea, el número inferior. Sistólica y diastólica. Bottom, second numbers. El blood pressure equipment. El blood pressure equipment is a sphygmomanometer. Is the instrument used to measure blood pressure consisting of a cuff, a pressure bulb, and a manometer. Three types of sphygmomanometers there are: mercury, aneroid, and electronic. O sea, que el esfigmomanómetro es el aparato que se usa para medir la presión arterial, que consiste de una manga una bolsa que se llena de aire, que se llama cuff o manguito. Mango también se le llama. El pressure bulb es la pera, la goma con la que impulsamos el aire. Y el manómetro, que es el aparato que mide numéricamente el valor de la presión arterial. Hay tres tipos de manómetros: los de mercurio, los aneroides y los electrónicos. Los equipos de mercurio, los manómetros de mercurio, consisten en una columna de mercurio que se eleva y ese elevamiento en la columna depende de lo que se ha inflado el manguito. Son muy seguros, ya no se fabrican porque el peligro de que si se derrama el mercurio es muy peligroso al medio ambiente y a la salud humana. Requiere que se calibre cada 6 a 12 meses y cuando está adecuadamente calibrado, la columna de mercurio está en 0 al nivel de los ojos. Aquí vemos otro equipo de mercurio. Otro esfigmomanómetro de mercurio.
Ahora vamos a ver los aneroides. Los aneroides, que son estos, consisten en un manómetro circular. Este es el manómetro. Un manómetro circular con una aguja que mide la presión arterial. Cada línea, cada rayita en la esfera circular representa 2 milímetros de mercurio. Se considera que es preciso, pero debe revisarse, repararse y calibrarse cada de 3 a 6 meses. Cuando se calibra correctamente, la aguja del cuadrante descansa dentro de un pequeño cuadradito en la parte inferior del cuadrante. Aquí. Aquí descansa en cero. El manguito o bolsa de aire, los tubos y la pera de goma, la válvula y el manómetro. Ahora, los electrónicos. Los efigmos electrónicos que son estos. Y este. Suministran una lectura digital de la presión arterial en una pantalla iluminada. A diferencia de los dispositivos de mercurio y de los aneroides, no se necesita el uso de un estetoscopio. Son considerados como los menos precisos, pero sí los más fáciles de usar. Aquí vemos aneroides y electrónicos. Con este se usa el esteto y con este no. Vamos a ver entonces el estetoscopio, instrumento muy importante cuando se usa un eh, efigmo aneroide y de mercurio. El esteto amplifica los sonidos del cuerpo. El estetoscopio consta de las earpieces, las piezas que van en el oído, los binaurals, que son los tubos que son donde se van a enroscar las earpieces. En español las earpieces se le llaman olivas, porque tiene forma de una oliva. Entonces, olivas o earpieces, los tubos binaurales, los tubos plásticos, rubber o plastic tubing, y una chest piece, una pieza para el pecho, que va a tener a su vez dos componentes, una en forma de cono, campana, y una en forma plana, diafragma. Repitiendo, el estetoscopio amplifica los sonidos del cuerpo. Consiste en un aparato con varias partes, las olivas, los binaurales, los tubos plásticos y la pieza de pecho que va a tener una campana y un diafragma. La campana es la parte de forma cónica, el lado que tiene forma cónica, que va a amplificar los sonidos de bajo tono, como los sonidos del corazón. Debe sostenerse ligeramente contra la pared para una amplificación adecuada. Mientras que el diafragma, la parte plana, la más grande y plana, amplifica los sonidos agudos, como los intestinales y los respiratorios. También debe mantenerse firmemente contra la piel para una amplificación adecuada. ¿Qué decimos cuando hay hipertensión? Cuando hay niveles altos, lecturas altas de presión arterial. Cuando hay presión arterial es el mayor contribuyente a los ataques del corazón y cerebrales. El médico debe requerir un chequeo de la presión arterial durante de 15 días a un mes para poder decir si hay realmente una presión arterial elevada. La presión baja o hipotensión es cuando hay lecturas bajas de la presión.
esta es una enfermedad, no es una enfermedad, puede ser personas que tengan presión baja normalmente y no se considera como algo patológico. Es su presión. Tiene que acostumbrarse a que tiene la presión baja. Ahora, las presiones arteriales severamente bajas, sí patológicas, esta lectura ocurre en dónde? Bueno, en situaciones como shock, un shock hipovolémico, situaciones como insuficiencia, heart failure, insuficiencia cardíaca, quemaduras severas y excesivo sangramiento. En estas cuatro cosas, la presión cae patológicamente. ¿Qué factores afectan la presión arterial? El sexo, en los hombres es ligeramente más alta que las mujeres, al revés que el pulso. La edad, la presión arterial aumenta con la edad por el endurecimiento de las arterias, lo que se llama aterosclerosis. El ejercicio hace que aumente la presión arterial. El sueño hace que disminuya. El sobrepeso y la obesidad pueden provocar aumento de la presión arterial. El estrés, y dígalo, la presión arterial aumenta en situaciones de estrés. El ruido también hace que la presión aumente. Una alimentación rica en sal, o sea, el consumo elevado de sal, aumenta la presión arterial. Las emociones como miedo, susto, disgusto, aumenta la presión arterial. Y algunas enfermedades aumentan la presión arterial. Factores hereditarios también conllevan a un aumento de la presión arterial. Condiciones de los vasos sanguíneos, el dolor. El dolor, crean que no, pero sí. La persona que tiene dolor le aumenta la presión arterial. Algunos medicamentos, algunos estimulantes como la cafeína, el tabaquismo. Las hemorragias bajan la presión arterial. El shock baja la presión arterial. Y durante el día también hay variaciones. Por la tarde es más alta y de madrugada es más baja. Al nacer, la presión es bajita, de 60 a 90, la sistólica y la diastólica de 20 a 60. Aquí hay que casar el primer numerito con el primer numerito. 60 con 20. Escolar 84 con 54. Adolescente 94 con 62. Adultos 90 a 120 con 60 a 80. O sea, de 120 a 80. Ya lo vimos que los trastornos de la presión arterial son hipertensión, el aumento de la presión arterial, ya sea de la sistólica o de la diastólica o ambas. Y la hipertensión arterial es el descenso de la presión arterial por debajo de los límites normales. Zonas para medir la tensión arterial. La medición de la presión arterial se realiza normalmente en el brazo, utilizando para ello un esfigmomanómetro estándar y ocultando el pulso sobre la presión sobre la arteria braquial. Esta que está aquí. Si no es posible medir la presión arterial en el brazo del cliente, pueden utilizarse otras zonas como son el antebrazo, el muslo o la pierna. Para medir la presión en el antebrazo, se coloca alrededor del mismo el manguito, pero de un tamaño adecuado, más chiquito. En el antebrazo. Bueno, si fuera en el antebrazo, se coloca por debajo del codo unos 2 traveses de dedo. Y la normal, la que se toma, ese se fuera en el antebrazo. Pero en el brazo se coloca el efigmo de 1 a 2 pulgadas, o sea, 1,5 a 2 traveses de dedo por encima de la región antecubital, o sea, de la flexura del codo. Y se ausculta el pulso en la arteria braquial. Si hubiera problema con el brazo y se tomara el antebrazo, se auscultaría el pulso sobre la arteria radial.
El manguito debe colocarse en la parte superior del brazo por encima del sitio del pulso braquial. Se palpa el pulso braquial y luego se coloca el estetoscopio sobre este sitio, sobre el pulso. Se infla entonces el manguito y alrededor de esta 180 o 200 de máximo, y se va liberando despacito el aire en el manguito. Y el primer ruido que se escuche es la presión sistólica. Y se sigue oyendo entonces el latido cardíaco, y en el número que deje de escucharse ese latido es la presión mínima o diastólica. Hay personas que es difícil escuchar la presión arterial y no se escucha, no desaparece, sino que sigue sonando, y hay que darse cuenta cuando cambia el ruido, cuando se hace menor. En ese momento es entonces la presión diastólica. Se registra entonces el resultado, manera sistólica al primer ruido, donde oímos el primer ruido, y diastólica, donde dejamos de oír el ruido. Debemos esperar al menos 15 minutos antes de tomar la presión al paciente si este ha realizado ejercicio extenuante o tiene discapacidades ambulatorias, o si ha tenido algún tipo de emoción. Asegurarse que el manguito está correctamente ajustado y colocado en la extremidad, porque se pueden producir lecturas inexactas. No tomar la tensión arterial en una extremidad si existe una lesión o bloqueo de la arteria. Si existen antecedentes de mastectomía en ese lado, o si hay dispositivos implantados bajo la piel. O sea, no podemos hacer una lectura de la presión arterial en una extremidad donde hay una lesión o bloqueo de la arteria, donde se ha realizado una mastectomía de ese lado y donde haya dispositivos implantados debajo de la piel. Vamos entonces ahora por último a ver la oximetría de pulso, la cual no está considerada entre los cuatro signos vitales típicos, y se le ha llamado el quinto signo vital. Es un procedimiento sencillo, económico y no invasivo, que se utiliza para medir el nivel de oxígeno o la saturación de oxígeno en la sangre. La saturación de oxígeno siempre debe estar por encima del 95%. Sin embargo, puede ser menor si existe alguna enfermedad respiratoria o cardiovascular o alguna cardiopatía congénita. La saturación de oxígeno se mide con un oxímetro de pulso, que es un aparato que tiene un sensor que se engancha en una parte delgada del cuerpo, como el lóbulo de la oreja, el dedo o la nariz. Es llamado el signo quinto vital por presentar alteraciones mucho antes de que el estado de conciencia, mucho antes de que aparezcan manifestaciones en el estado de conciencia, en la tensión arterial, en la frecuencia cardíaca, etc. Nunca se debe colocar un oxímetro de pulso en el dedo de un paciente que tiene en ese brazo un manguito de presión arterial, porque se pueden crear pulsaciones venosas. Al aumentar la presión en la arteria, se pueden crear pulsaciones venosas en el dedo por el efecto del torniquete del manguito a presión, y esas pulsaciones venosas pueden crear falsos positivos, falsos negativos. Como ya dijimos, el oxímetro mide la saturación mide la saturación de la oxihemoglobina a nivel periférico. ¿Quién es la oxihemoglobina? La hemoglobina es la proteína que compone la hemoglobina. Es una proteína que forma parte de un pigmento que forma parte de los glóbulos rojos, y es la encargada de transportar el oxígeno de los alveolos a los pulmones, perdón, de los alveolos a todos los tejidos del cuerpo, y cargar el CO2 de todos los tejidos del cuerpo, los alveolos, para botar. O sea que la hemoglobina es muy importante, y la medición de la saturación de la hemoglobina, si podemos medir
si tenemos un dispositivo para medir cuán saturado, o sea, cuán cargado de oxígeno está la hemoglobina, esa es una medida muy importante del estado de salud de la persona. Pues eso lo hace este aparatico. Este aparatico nos permite, por medio de métodos espectrofotométricos, o sea, que mide la luz, el paso de la luz, pues ella nos permitirá decir si esa hemoglobina está cargada, está bien saturada de oxígeno o no tiene la cantidad de oxígeno que necesita, o sea, no está saturada adecuadamente. Si está saturada adecuadamente, debe ser de 97 a 100%. Si no está saturada adecuadamente, estará por debajo de eso, por debajo de 95. O sea que es un método no invasivo, nos da resultado en tiempo real y en segundos. Los niveles normales de saturación están entre 95 y 99. En el peor de los casos es una saturación por debajo del 85%, que ya ahí sí haría falta una intervención enérgica, tal como una intubación endotraqueal. Así que de 95 a 99 está el número satisfactorio de una buena saturación de la hemoglobina. O sea, la hemoglobina cargó oxígeno adecuadamente y ese corazón está bien. Y esos pulmones también están bien. Podemos resumir que el test de la oximetría de pulso es un método no invasivo que usa una evaluación espectrofotométrica de la saturación de oxígeno en la sangre arterial. ¿Cómo lo hace? A través de la saturación de la hemoglobina, porque la hemoglobina absorbe la luz infrarroja. Entonces, este aparato mide la cantidad de luz infrarroja absorbida por la hemoglobina, o sea, los cambios de la absorción de la luz al oxigenarse lo mide por métodos espectrofotométricos, al medir la luz transmitida a través del lecho de los capilares. A través de ese espectro, de esos métodos espectrofotométricos, se sabrá cuán saturada o no está la hemoglobina cuando pase la luz a través de los capilares. Cuando está por debajo del 95%, podemos decir que hay hipoxemia, o sea, hipoxia. Cuando se usa, siempre, ya esto se usa rutinariamente en todos los hospitales y en todas las oficinas médicas, pero cuando su uso es fundamental, cuando hay condiciones pulmonares y cardíacas patológicas que hay que sospechar que hay una baja oxigenación, en los postoperatorios y en la apnea del sueño. En la apnea del sueño también, porque en la apnea del sueño la sangre no se oxigena adecuadamente por los paros que se hace. Apnea es dejar de respirar. Cuando una persona ronca, que tiene apnea del sueño, hace paros, al roncar hace paros. Y entonces cuando uno no duerme bien, cuando uno está durmiendo y padece de eso, ese paro hace que uno en ese momento deje de respirar y la sangre se deja de oxigenar. Por eso es tan importante también el uso de este aparatico con el paciente que tiene apnea del sueño. Bueno, hasta aquí en los signos vitales. Ahora mañana van a tener una clase práctica de todo esto, con muchos videos que le he puesto. Y entonces el jueves el examen de signos vitales. Y la semana que viene empezamos con examen físico. Ojalá les haya gustado la clase. Si les gustó, hacen un link. Y si tienen alguna duda, me comunican a través del